a esos reyes sin corona, esos que no lograron triunfar en los programas de concurso de talento musical, pero terminaron teniendo carreras extraordinarias, incluso muchísimo más brillantes que quienes sí se alzaron con el primer lugar. Hablamos hoy de One Direction, esta banda que salió del programa The X Factor en el año 2010, en el que ganó Matt Cardle, pero tuvo como banda un éxito extraordinario, y una vez que se separaron, algunos de sus integrantes siguen teniendo carreras maravillosas. El caso de Harry Styles, que despunta increíblemente. Pero para hablar de este fenómeno de One Direction y qué pasó con ese concurso The X Factor, tenemos en línea telefónica a Jordi Ciceli, experto musical, autor del blog Cosas que te conté al oído. Jordi, como siempre, es un gusto conversar contigo en Zona Éxitos. Bienvenido. Muchísimas gracias, el gusto es mío una vez más y gracias por contar conmigo pues para hablar en este caso de One Direction. Porque además One Direction tiene una particularidad, y es que fue formado como grupo en este programa de concursos, es decir, no era un grupo que audicionó para concursar y ya estaban consolidados desde antes, sino que por decisión de los jueces deciden juntar a algunos participantes y ponerlos a cantar juntos. Sí, realmente es una cosa muy curiosa, porque hay que decir que esto fue después una voice band, grupos de chicos, ¿no? que va encaminado al producto adolescente, y estos grupos casi siempre salen pues en un estudio de grabación, hacen un casting, van esos chicos, cantan, ven lo guapos que son y todas esas cosas, y bueno, los escogen. En este caso fue totalmente distinto, ¿no? Como tú acabas de explicar, cada concursante fue por separado, hubo ahí alguien en el programa que se le encendió la varita, como no suele ocurrir muchas veces, y dijeron, estos 5 chicos tienen que estar juntos y tocar en un grupo, y porque creo que va a salir bien. Y fue así, fue algo increíble. Yo creo que es la historia musical de este programa, de esta clase de programas, que no es solo X Factor, sino hay muchísimos otros programas con otros nombres por muchas televisiones, pero sin duda yo creo que fue el momento más grande de esta serie de programas que han acertado, y la verdad que hay que tener mucho ojo con la cantidad de artistas que pasan por estos programas, la presión que hay y esas cosas, y la verdad es que funcionó de maravilla, como tú acabas de decir. Los juntaron allí en el programa, no es un grupo que fuera a hacer una audición allí a cantar, sino que salieron de allí, del programa, algo que nunca se había visto y que creo que nunca más volvió a ocurrir. Que justamente sobre el talento, en ocasiones algunos de estos programas de concurso son cuestionados por quizás dar una plataforma artificial a estas personas que salen de allí. Es decir, es toda una maquinaria, son perfiles creados producto de la producción, pero la verdad es que una vez que terminan los concursos hay talento que es indiscutible, incuestionable, y ahí está el de cada uno de los integrantes de esta banda. Eso siempre ocurre, ¿no? Estos grupos, hay que decir que se presentan muchos artistas de muy distintos estilos, ¿no? Y tal, y la mayor parte de ellos se supone que sobre un 80% no suelen tener una carrera muy larga, ¿vale? O sea, pasó en Operación Triunfo en España, por ejemplo, donde salió Bisbal, Bustamante, que fueron auténticas Chenoa, que incluso hasta reinaron ahí en América Latina y todo el mundo los escuchó. Y bueno, hay otra clase de artistas que sí que salen de este programa. Susan Boyle, por ejemplo, en el Reino Unido, con British Got Talent, por ejemplo, y en este caso aquí One Direction, que la verdad no suele ocurrir, pero cuando ocurre es en muy contadas ocasiones, y la cosa va muy bien. Por ejemplo, antes que estos programas de televisión siempre había en Estados Unidos estos concursos de talento, por ejemplo, donde salieron gente como los Jackson 5 de Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de algo muy grande, pero en televisión no suele ocurrir, porque estos programas suelen ir a la moda, lo que gusta en ese momento. El artista está hecho para ese momento, para ese público, que a lo mejor dentro de un año ya cambia de estilo, ¿no? Porque se acaba el programa, se acabó el cante. Pero hay artistas, como en este caso este grupo y otros en otras ediciones, que han tenido una vida muy larga y muy exitosa, que es algo muy difícil, ¿no? Pero bueno, eso pues viene dado por el ojo de los productores, o porque el artista en sí no se encasilla con lo que ha cantado solamente en el programa, no, sino que a lo mejor es un artista que tiene más cosas dentro, que le gusta ese estilo de música, pero para triunfar en el programa ha tenido que cantar esas canciones. Y bueno, en este caso le ha pasado a este grupo. Ahora, el ganador de esa edición en el año 2010, el 12 de diciembre de 2010,
fue Sí. Matt Cardle. ¿Qué se sabe de su carrera después del programa de concurso y se puede comparar con el fenómeno de masas que terminó siendo One Direction? En absoluto. La vida que tuvo este artista fue pues un año de giras por el Reino Unido, algún país de habla inglesa como Irlanda, de donde eran ellos, de Escocia, y lejos de ahí, como la mayor parte de los artistas, pues no tuvieron una vida muy exitosa. Sí sacan un par de singles que a lo mejor llegan al número 4, número 3 de las listas, en este caso lista británica, ¿no? Ni mucho menos entran en el Billboard estadounidense, pero bueno, o sea, no tiene nada que ver con lo que pasó con ellos. Lo que pasó con esta banda fue única. Tú fíjate que el primer disco que sacan llega directamente al número 1 en las listas británicas y al número 1 en el Billboard estadounidense, que era algo dificilísimo. Los 3 siguientes singles son también número 1 a los 2 lados del Atlántico. Y para más Inri, que siempre decimos que estos grupos tienen una vida muy corta, llegó a sacar 5 álbumes y hasta el cuarto fueron álbumes superventas, de estar en el número 1, vender varios millones de álbumes y sobre todo tener giras de llenar estadios, que es algo muy difícil en los grupos en estos tiempos. O sea, no fue un eclipse de 5 segundos ni la fama de un año. En total fueron 6 años. El último disco sí fue un poquito más desastre, pero bueno, los anteriores vendieron millones. Piensa que el tercero, que es Midnight Sunset, pues por ejemplo, vendió 7 millones de álbumes, por ejemplo. Es que es una barbaridad, y más en estos tiempos. Sí, y justamente, Jordi, hablando de esta boy band, estamos hablando del año 2010, pero parecía que las boy bands no estaban siendo populares en esa época como sí habían sido a principios de los años 2000. Es el regreso de la apuesta por los boy bands, y la gente se volvió loca. Sí, mira, la pregunta que acabas de hacer es muy buena, porque así fue, ¿no? O sea, tenemos que retroceder en el tiempo. Los grandes boys band empiezan a final de los 80 con los New Kids on the Blocks, que los más mayores sí que los recordamos. Incluso llegaron a tener hasta dibujos animados, una serie de anime. Después, para mí, vinieron los más grandes de todos, los de más calidad, los que tenían un estilo totalmente distinto, que aquí en Europa arrasaron, que fueron Take That, la banda donde salió, por ejemplo, Robbie Williams, por poner un ejemplo, que para mí fueron los mejores en cuanto a composición, en música, en estilo, en todo. Y después salieron los Backstreet Boys. Después los Backstreet Boys sí empieza el bajón de las boys band. Bueno, pero en NSYNC también hay que considerarlo allí, Jordi. Sí, también, sí, después estuvo Westlife, NSYNC y todo eso, pero vamos, el punto culminante de las boys band son Backstreet Boys, ¿no? O sea, con lo que esto causó. Además, en una época donde también había girls bands, ¿no? Por ejemplo, habían estado las Spice Girls, estaban bandas como las TLC, que era de R&B, de música negra, también eran grupos de chicas. Y después, como dices, NSYNC también, Westlife, aquí en Europa, pero eso decayó, porque esto tiene unos años, ¿no? O sea, hay que decir que esta banda, One Direction, lo que hace es revivir el fenómeno de las boys band, además con éxito cuando nadie se lo esperaba, ¿no? O sea, la música lleva por otros caminos, otros estilos, otros gustos, y ellos no. Fue una sorpresa desde el momento en que les dijeron que se juntaran en ese programa, ¿no? O sea, estaba todo de cara para ellos desde ese mismo momento. Y además tuvo impacto en la industria musical tremendamente, porque cuando se vuelve a imponer una boy band es a partir del año 2010, si no me equivoco, o 2013, que comienzan a juntarse estas bandas del pop coreano, que hoy han arrasado y son sumamente populares. Sí, y además esto también consiguió que no lo sabe mucha gente, y es que Take That se volvieran a juntar, que era algo muy difícil, ¿no? Primero, cuatro artistas, porque Robbie Williams no quería saber nada de Take That, tenía una carrera ya más que consagrada, era una superestrella a nivel mundial. Después vio el éxito de One Direction, quiso volver a Take That. Yo los vi en Wembley, en Londres, y fue apoteósico. 3 noches seguidas
con Sold Out, totalmente vendido, imagínate, y lo que dices, otras bandas en Corea, pero sobre todo que volvieron más bandas y se pensó incluso en la vuelta de Backstreet Boys, que han vuelto ahora, pero bueno, con menos fuerza, claro está, pero que realmente hizo que otras boys band decidieran volver, y eso es quizá lo más bonito de la música, ¿no? Que a otra persona que ha sido todo en la música, que te vea y que quiera volver, o sea, realmente habían conseguido algo muy, muy difícil en todos los estamentos de la música. Se desintegraron en el año 2016, después de 6 años girando, 5 discos en total. ¿Quién sabe, Jordi, si en algunos años, en alguna década, estemos hablando del reencuentro de One Direction después de que estas carreras en solitario terminen de despuntar y decidan complacer de nuevamente a esa fanaticada que llenó estadios con un reencuentro? Yo creo que vamos a tardar un poquito porque Harry Styles, como tú has dicho, le está saliendo muy bien, ¿no? La cosa. Sí. Y cuando la cosa sale bien, pues yo creo que va a haber Harry Styles para rato. Fíjate lo que está haciendo este artista, y fíjate lo que ha cambiado la música. Antes las listas estaban y las escuchas estaban dominadas por canciones de habla inglesa. Era muy difícil que una canción latina, española triunfara, ¿vale? O sea, y ahora es al revés. Ahora las listas, las escuchas en Spotify están dominadas absolutamente por la música latina, por las canciones de cantantes y grupos de habla hispana. Pues bien, Harry Styles ahora mismo es el quinto artista más escuchado en Spotify, el primero de habla inglesa, o sea, imagínate, antes está Bad Bunny, Shakira, un montón de artistas, y él ahora mismo es como una estrella porque está siendo el único artista de habla inglesa que está más o menos resistiendo a la invasión hispana, y por eso digo que One Direction, yo creo que vamos a tardar un par de décadas. Primero veremos la vuelta de Oasis, a ver si la vemos, ¿no? Oye, que llevan ojalá. ya más de 10 años anunciándola. Ojalá, llevan 10 años anunciándola. Y por eso que para esta banda yo creo que vamos a tardar un poquito más, ¿eh? O sea, no va a ser tan pronto. No, Harry Styles todavía tiene mucho camino que recorrer, y además de seguir rompiendo esquemas porque tiene una propuesta increíble. Y afortunadamente este programa de concursos le dio la posibilidad de brillar, de hacerse un espacio en el mundo de la música, de formar parte de esta banda a la que hoy le hemos dedicado nuestro capítulo en el seriado One Direction, y ahora de estar brillando y encandilando a todos alrededor. Así es, piensa que lo que pasó con One Direction pues pasó también con Take That y Robbie Williams, ¿no? O sea, en estas bandas siempre suele haber alguno de sus miembros que es algo distinto al resto, ¿vale? O sea, que tiene estrella, que ves que es un artista que va a triunfar sí o sí, y eso ha pasado con Harry Styles, lo que tú dices, una propuesta musical, estética incluso, o sea, súper innovadora, y que realmente un estilo de música que parece que se ha inventado todo. Él parece que ha cogido una batidora, ha metido ahí un montón de estilos y ha salido un estilo nuevo que es la música de Harry Styles, una música muy optimista, con un mensaje, digamos, no tan machista como puede ser el trap, vamos a verlo, ¿no? O este estilo que está dominando ahora, y un estilo que gusta a muchísimos géneros, a muchísimos estilos de personas, y que eso está muy bien, ¿no? Porque se ve una mente abierta totalmente musicalmente hablando, y ya te digo, o sea, estos programas también sirven pues para sacar de vez en cuando algún genio. El genio siempre va a salir, más tarde o más temprano, el genio siempre sale de la botella, ¿no? O sea, como se dice en el refrán, y en este caso ha pasado como en otras tantas. Sí, Jordi, además Harry Styles es a One Direction lo que Timberlake fue a NSYNC o Robbie Williams a Take That. Ha sido un gusto inmenso, como siempre, conversar contigo, Jordi, y darle forma a este capítulo dedicado a One Direction en nuestro seriado de esos reyes sin corona, de estos que ganaron incluso perdiendo. Pues muchísimas gracias una vez más por contar conmigo. Un saludo muy grande desde España y bueno, que siga la música una vez más. Un abrazo para ti, Jordi Ciceli, experto musical, autor del blog Cosas que te conté al oído 1039. Hacemos publicidad, les hablamos de la clínica veterinaria.